Les saluda la doctora Lisbeth Guerra. Para mí es un gran honor compartir con todos ustedes esta tribuna de disertación de temas de gran interés para la academia, en el marco del primer Congreso Internacional en Gerencia Avanzada en Organizaciones Inteligentes. Quiero agradecer de manera particular al rector de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos de Apure, Pedro Camejo, al doctor Juan Salazar por su amable invitación y hacer extensivo este agradecimiento al doctor Robert Morea, representante del Instituto Avanzado de Formación Continua. La ponencia que traigo a colación en el marco de este congreso se titula Inteligencia Organizacional 5.0 e Inteligencia Artificial, de la cognición colectiva a la hibridación humano-máquina. La agenda que he preparado en el marco de este congreso es la siguiente. Tiene que ver con conceptos bastante puntuales relacionados con la emergencia de estos diferentes tipos de inteligencia en el marco de lo que se conoce como la sociedad 5.0, inteligencia organizacional, artificial y finalmente la inteligencia híbrida. Pero antes quiero traer a colación una pequeña reflexión. Creo que la palabra clave para entender todo este proceso es la conexión, porque se trata de encontrar un terreno fértil en la intersección entre estos tipos de inteligencia, fundamentalmente la inteligencia organizacional y la inteligencia artificial, puesto que no representa solamente una mejora de tipo tecnológica, va mucho más allá, constituye una evolución fundamental en la naturaleza misma de las organizaciones, es un salto cualitativo importante. Quiero acompañarlo con con parte de alguna filosofía de tipo ancestral. Por ejemplo, una filosofía africana que ha sido extrapolada y traída a algunas organizaciones latinoamericanas, como es Ubuntu. Es una filosofía, como lo dije, africana, y esto nos recuerda, soy porque somos juntos, es decir, el potencial de estar juntos, de hacer cosas juntos. Es muy importante el potencial de la inteligencia social y ninguna IA puede reemplazar el tejido social que le da sentido a los datos. Por supuesto que la IA es muy importante para la recopilación de millones de datos y que el ser humano es el que le va a dar contexto a esto. Como dice el proverbio quechua, cuando las arañas tejen juntas, pueden atar un león. La sociedad 5.0 no es más que los modelos de sociedad producto de las diferentes revoluciones que están relacionadas con los diferentes modos de producción o formas de organización de la producción. Nos interesa particularmente esta transición entre la sociedad 4.0 y la 5.0, que es lo que se está dando en este momento. La sociedad 4.0 representó la transformación digital del modelo de producción industrial a través de la incorporación de tecnologías de vanguardia de gran impacto que van desde la producción hasta el consumo, tales como incorporación de la IA, incorporación del Internet de las cosas, blockchain, entre otras. Y nos interesa, para efecto de esta ponencia, el modelo de sociedad 5.0. Este modelo de sociedad 5.0 surge en Japón en el marco de la presentación de un plan de ciencia y tecnología que no es más que la respuesta de ese gobierno en ese momento, 2016, a los grandes retos que plantea la cuarta revolución industrial, para no quedar rezagado de ese gran boom e impacto a nivel de los mercados. Integra tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, los Big Data. La visión que ellos plantean en el marco de ese plan de ciencia y tecnología es la construcción de una sociedad que ya
que ya está, estamos hablando de 2016, pero hoy, 2025, ya tenemos iniciativas importantes de sociedades 5.0. Pero en su momento, la visión de sociedad 5.0 no era más que conectar el mundo material con el mundo digital, cosa que hizo la cuarta revolución, pero a nivel solo industrial. Ya no serán dos mundos separados, sino un solo mundo real, es decir, una sociedad súper inteligente. Extrapolar lo que pasó en la revolución, en la cuarta revolución, a la totalidad de la sociedad, a la totalidad de todos los procesos de la sociedad. Es decir, esto es un paradigma que no solo apuesta por la eficiencia empresarial e industrial, sino que apuesta por la eficiencia y la integración de procesos complejos en la solución de problemas sociales de gran magnitud a nivel de todas las áreas de la sociedad, a nivel de gobierno, a nivel de instituciones educativas, a nivel de salud, a nivel de comunidades. De allí la gran importancia de este concepto de sociedad superinteligente, porque no se centra solo en la eficiencia productiva empresarial, sino que va más allá, va por el bienestar de la sociedad, por el bienestar individual y de la sociedad en general. En el plano científico representa la articulación del plano educativo bajo la concepción de ciencia, tecnología y sociedad, es decir, en el marco de lo que se conoce como el paradigma de la tecnociencia, planteado por Javier Echeverría. El modelo de desarrollo de la sociedad 5.0 es la integración y conectividad inteligente entre ecosistemas científicos y humanos. Las principales características ya la hemos dicho, es decir, que no se centra solo en la empresa, en la eficiencia de la empresa, sino que busca centrarse en el bienestar social, por lo tanto tiene un principio humano-centrismo. La tecnología debe servir a las personas y no al contrario. Existe un principio de hiperconectividad, el mundo material con el mundo digital, la integración de sistemas físicos y digitales, ciudades inteligentes, salud digital. El tema de la sostenibilidad en el marco de lo que se conoce como los principios de la Agenda 2030 están presentes. Soluciones para el cambio climático, energía limpia, economía circular o economía verde. La personalización masiva, es decir, servicios adaptados a las necesidades individuales, medicina de precisión con exactitud, diagnósticos inteligentes. Y esto obedece en gran parte por el problema de crecimiento demográfico, es decir, la sociedad japonesa ya es una sociedad que su tasa, dado que su tasa de natalidad ha disminuido tanto, es una población relativamente vieja y por lo tanto requiere de servicios que permitan la movilización y el bienestar de las personas en ese aspecto. Hay muchos ejemplos y quiero traer particularmente el ejemplo de Singapur, que es un referente en urbanismo inteligente y adopción de IA. Entre sus iniciativas destacadas tenemos transporte autónomo, pruebas de taxis sin conductor y metro automatizado. Tenemos también el modelo de ciudad inteligente, es decir, sensores en toda la ciudad para monitorear tráfico, limpieza, consumo energético. El tema de la salud, que es muy importante dentro del marco de la sociedad 5.0, uno de los aspectos de mayor bienestar para el ser humano es precisamente garantizar la salud. Y esta salud digital combina historia clínica electrónica unificada y telemedicina con IA predictiva. Es decir, que no basta solo con un diagnóstico puntual, sino que predice cuáles pueden ser los riesgos en términos de salud y tomar las precauciones necesarias. La sociedad 5.0 ya no es una ciencia ficción. Países como Japón, Corea del Sur, Singapur, entre otros, no solo ellos, demuestran que la integración de la IA, Internet de las Cosas, Big Data, pueden mejorar grandemente la calidad de vida.
Ahora sí, vámonos con uno de las inteligencias que van a nutrir todo este proceso de la sociedad 5.0. En el mundo, no solamente para el mundo empresarial, sino también para el mundo institucional. Estamos hablando del sector público, el sector privado y de las comunidades también. La inteligencia organizacional es un concepto de vieja data, un concepto que ha ido evolucionando, pero que tuvo su mayor expresión con planteamientos relacionados con la sociedad del conocimiento de Peter Drucker, pero también se fundamentó mucho en las organizaciones inteligentes planteadas por Peter Senge y entre otros autores, Manuel Castel, por ejemplo. Sin embargo, antes de estos planteamientos, o si se quiere de manera simultánea, hay también otros autores que han aportado muchísimo al concepto de inteligencia organizacional. Hay muchas variantes de inteligencia en este marco. Hablamos de inteligencia económica, inteligencia productiva, inteligencia colaborativa e incluso un concepto que se le aproxima mucho, el concepto de inteligencia colectiva de Levy, pero sin embargo debemos destacar, bueno, en mi caso, cuando realicé mi investigación, mi tesis doctoral y que luego empezaron muchas publicaciones al respecto, empecé a investigar acerca de las diferentes variantes de estos conceptos de inteligencia aplicados al mundo empresarial y al mundo público, de las organizaciones públicas, y el concepto que mayor amplitud tiene, es decir, que representa el paraguas que cubre o que agrupa todas estas variantes, no es más que el concepto de la inteligencia organizacional. Hay muchos autores, como lo dije, pero quiero traer puntualmente los planteamientos de William Halal, que me parecen muy acertados y que ha desarrollado operativamente de manera muy amplia el concepto. La pregunta que debemos hacer no es qué hace realmente inteligente una organización durante décadas, y creo que aún muchas personas siguen creyendo que la inteligencia de una empresa, de una organización, tiene que ver con la suma de sus talentos humanos, es decir, la suma de inteligencias individuales. Nada más lejos de la realidad. Una investigación reciente en la Universidad de Harvard demostró que el coeficiente intelectual grupal, es decir, de inteligencia social, supera sistemáticamente al IQ individual en la resolución de problemas complejos. Sin embargo, hay una gran paradoja ante los resultados de esta investigación, porque a pesar de la importancia de este coeficiente intelectual grupal, las empresas prefieren invertir 17 veces más en IA que en potenciar la inteligencia grupal o social que tienen dentro de sus organizaciones. Quiero destacar el concepto del profesor William Halal, que nos habla claramente de qué trata desde un enfoque sistémico, un enfoque de redes. Él plantea lo siguiente: la inteligencia organizacional es más que la inteligencia agregada de los miembros. No se trata de la suma de cerebros de la organización. Es la inteligencia de la propia organización como un sistema que trasciende las inteligencias individuales. Cada subsistema contribuye a la inteligencia organizacional porque cumple un propósito esencial en el funcionamiento cognitivo de la organización. Él identifica varios subsistemas, pero entre los subsistemas más importantes identifica, por ejemplo, el subsistema humano, que es fundamental, el subsistema tecnológico, el estructural y, por supuesto, el subsistema cultural, que es muy importante. Como dije, este concepto de inteligencia organizacional como un sistema cognitivo va más allá de la suma de las partes. El enfoque erróneo es contratar los mejores cerebros sin integrarlos. Medir el IQ promedio de los empleados también es uno de los grandes errores. El enfoque sistémico que nos plantea el profesor
Halal tiene que ver con diseñar estructuras donde la interacción entre personas, procesos y tecnología genere conocimiento nuevo. Ejemplo, equipos ágiles más la intervención de la IA predictiva. En el caso del IQ promedio de los empleados, podemos evaluar cómo influyen las ideas en términos individuales desde el componente de la investigación y desarrollo hasta el cliente. Es decir, el potencial de las ideas, cómo se convierten en prácticas puntuales o en productos puntuales. Un caso real de Toyota tiene que ver con lo siguiente. Toyota no depende de los genios individuales, sino del mecanismo, es decir, de un sistema que convierte errores en aprendizaje colectivo. Entienden claramente que la inteligencia no está en los genios de manera separada, sino en la integración de algo más que es el sistema. Algunas métricas que arroja el profesor Halal acerca de cómo medir la inteligencia organizacional tiene que ver, por ejemplo, con la tasa de conversión de fallos de aprendizaje, cuántos errores se documentan y transforman en protocolos mejorados. Es una gran pregunta. La capacidad de inter, perdón, la pronunciación, interoperabilidad cognitiva es fundamental, es una variable fundamental. ¿Por qué? Porque generalmente la forma en que están estructuradas nuestras organizaciones obedecen a una estructura jerárquica, donde cada departamento funciona de manera autónoma, de manera fragmentada, y es muy difícil el flujo libre de conocimiento entre un departamento y otro departamento. Esta interoperabilidad cognitiva sin esa fricción de la fragmentación es lo que hace a una organización inteligente. Entonces, la pregunta que podemos hacer a las diferentes organizaciones es, ¿puede el marketing y operaciones, por ejemplo, puede marketing y operaciones compartir datos sin fricción, sin chocar? Esa es una importante pregunta. Podemos colocar cualquier ejemplo de otros departamentos. La velocidad de adaptación, tiempo que tarda la organización en responder a cambios disruptivos, ejemplo, la pandemia, si estamos preparados. Esa velocidad de respuesta que tenemos es un síntoma de inteligencia. Un dato clave, empresas con alta IO sistémica, es decir, con este compromiso, por ejemplo, Toyota, tienen un 40% de mayor resiliencia, adaptación a los cambios. Hay otros conceptos que los quiero tratar de manera rápida porque el tiempo avanza y entre esos conceptos de inteligencia organizacional que forman ese gran corpus teórico para entender el concepto, traigo a colación, por ejemplo, el concepto de Albrecht 2002, que hace una interesante apuesta por entender de qué se trata la inteligencia organizacional en contraste con la estupidez organizacional o la estupidez en cuanto a tomar decisiones apresuradas. Para él, la inteligencia organizacional es la capacidad de una empresa para movilizar todo su poder cerebral disponible y enfocar ese poder en lograr su misión. Así como la entropía toma conceptos, metáforas relacionadas con la entropía, así como la entropía es una característica que define para él lo que representa la estupidez colectiva, la sintropía, es decir, la capacidad de sintonizarse, la capacidad de no solamente convertirse en un agregado, sino formar parte de una organización en términos armoniosos, a lo que se refiere la sintropía, puede ser una característica definitoria de la inteligencia organizacional. Por otro lado, tenemos a Matsuda. Él asegura que a pesar de establecer que la IO o la inteligencia organizacional puede ser definida como la capacidad intelectual de toda la organización,
es necesario reconocer que esta capacidad va a estar presente en los diferentes componentes de la misma, tales como la inteligencia organizacional como proceso y la inteligencia organizacional como producto. Hay otro concepto, el concepto de la inteligencia colaborativa. Esta autora sostiene que la inteligencia colaborativa no es más que una deliberación ordenada en ese tema conversacional, como sujetos antropológicos para poder construirnos socialmente. Uno de los medios que utilizamos es precisamente el lenguaje, la conversación, la comunicación. Y por lo tanto, en ese ámbito de la narrativa, de la deliberación ordenada, es que podemos encontrar acuerdos. Pero estos acuerdos pueden ser facilitados por tecnologías sociales, las redes sociales, que permiten a un conjunto de personas compartir, crear y depurar conocimiento, tomar decisiones con mayores posibilidades de superar los retos que plantea un entorno cada vez más complejo y cambiante. Es decir, saber ponernos de acuerdo. Ella habla de las conversaciones inteligentes, cómo ordenarlas dentro de las redes sociales o dentro del ámbito organizacional. Bastante interesante su propuesta. No puedo detenerme allí, me gustaría, pero el tiempo apremia. Otro de los autores que es fundamental para entender este avance de la inteligencia organizacional, que la alimenta muchísimo, es el concepto de inteligencia colectiva, acuñado por Pierre Levy. Él plantea que esta inteligencia colectiva es una especie de supracorteza cerebral de la humanidad formada por millones de individuos conectados y pensando juntos sobre temas importantes. Es decir, este saber distribuido en millones de personas, mediado por la tecnología, para él tiene un gran aporte en cuanto a nutrir ese gran cerebro social. Y plantea lo siguiente: nadie sabe todo, todos sabemos algo. Es necesario, por lo tanto, movilizar las competencias de todos. Otro concepto que es bastante interesante con respecto a la aplicación de este concepto de inteligencia colectiva es que debemos tener presente que dentro de esa inteligencia colectiva hay sus limitantes. Y esto lo plantea Herbert Simon cuando propone toda la teoría relacionada con los heurísticos, es decir, los atajos mentales del pensamiento humano para tomar decisiones. Estos atajos mentales no son más que sesgos que se añaden a nuestras tomas de decisiones, es decir, no es una apuesta totalmente objetiva, sino que hay todo un conjunto de subjetividades implícitas en estos sesgos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, cuando oímos solo lo que queremos oír o lo que valida nuestro argumento o nuestra hipótesis, sino solamente lo ignoramos, lo que no, con lo que no estamos de acuerdo lo ignoramos. Eso es el sesgo de confirmación. El sesgo de la disponibilidad, cuando estamos hablando de un tema, se nos viene a la mente lo que hemos hablado previamente o lo que hemos leído previamente, es decir, lo que está disponible en nuestra mente. Eso lo utilizamos para construir argumentos en, por ejemplo, en la toma de decisiones. También el efecto halo, que es uno de los efectos que también está presente allí en esa toma de decisiones, y muchos otros. Es muy difícil tomar decisiones totalmente racionales porque nuestros recursos para procesar la información son limitados, en especial cuando los problemas son complejos, como suele ocurrir en la vida cotidiana. Es decir, debemos estar muy conscientes de los diferentes sesgos que podemos acudir como seres humanos al momento de pensar y elaborar nuestros argumentos. Pero frente a esa racionalidad limitada también está el argumento, el planteamiento del profesor Clay Shirken, que nos plantea que la tecnología finalmente ha madurado en una serie de aspectos y a tal punto de impulsar el potencial humano,
a niveles que apenas podemos sospechar. Esto coincide mucho con el planteamiento de Pierre Levy, es decir, esa mediación tecnológica potencia mucho la inteligencia social. Y él lo denomina excedente cognitivo. Y este excedente cognitivo es precisamente lo que está presente en una expresión o una estrategia que ha tenido mucho éxito, tal como el hackathon, que no es más que reunir personas, inteligencias que están relacionadas con determinados temas y buscar la solución. Y este hackathon, y sobre todo con lo que tiene que ver con las generaciones o los nativos digitales, los que están más involucrados con el tema de la tecnología, ha dado muy buenos resultados en términos de acceder a ese excedente cognitivo de la inteligencia colectiva. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite eh, que las máquinas simulen algunos procesos de la inteligencia humana, incluyendo el aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas y diferentes funciones cognitivas que antes pensábamos que no era posible, sobre todo con la emergencia de la inteligencia artificial generativa, con los chatbots y con la importancia que se le ha dado a el lenguaje natural. Hay muchas expresiones de inteligencia artificial que en la actualidad se confluyen para formar ese gran proyecto a nivel de la humanidad de lo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, está el aprendizaje automático, el machine learning, sistemas que aprenden de los datos, el aprendizaje profundo que utilizan muchas de nuestras inteligencias artificiales, técnica avanzada de aprendizaje automático. Mientras nosotros trabajamos con ellas aprenden de nosotros. Redes neuronales inspiradas en el cerebro humano y una que es fundamental y que ha permitido todo este boom, como lo es la inteligencia artificial generativa. Es decir, ese contacto con los chatbots conversacionales es lo que nos ha permitido elaborar algoritmos en términos de lenguaje natural y comunicarnos con las máquinas y que las máquinas se comuniquen con nosotros. Más allá de la automatización, más allá de hablar de qué hay detrás de la inteligencia artificial, es importante traer a colación los efectos de la inteligencia artificial o la importancia de nuestra alfabetización en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Más allá de la automatización, la IA debe facilitar la cognición colectiva. No debe verse como un sustituto de la inteligencia humana, sino como un amplificador cognitivo que permite, ¿qué es lo que hace? Procesa grandes bases de datos, Big Data, para identificar esos patrones invisibles que de manera individual es imposible, de manera manual es imposible. Pero gracias a este tipo de tecnología podemos acceder, incluso adelantarnos a la predicción, por ejemplo, de pandemia. Reduce la racionalidad limitada de la que habla Simon al proveernos información en tiempo real. Es decir, no solamente vamos a contar con la información limitada que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, sino que vamos a acceder en tiempo real a una información mucho más objetiva. Facilita la deliberación al sintetizar conocimiento disperso, por ejemplo, las grandes plataformas en lenguaje natural planteadas para ciudadanos. Por ejemplo, en Japón, la sociedad 5.0, la IA analiza datos de todos los sensores urbanos para optimizar el transporte y todos los servicios a las comunidades locales, pero son los locales los que deciden a partir de sus aplicaciones cómo, al momento de interactuar con sus aplicaciones, son los que deciden cómo se van a implementar las soluciones relacionadas con los servicios o necesidades que les están afectando. Es decir, hay una interacción en tiempo real. La inteligencia artificial. Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es el tema ético, muy importante, lo que llaman los sesgos algorítmicos.
La inteligencia artificial está aprendiendo de datos, toneladas de datos acumulados a lo largo de la evolución histórica de cada sociedad. Y esos datos están fomentados en función de algunos sesgos, bien sea sesgos en términos generacionales, sesgos raciales, discriminatorios, etcétera. Es decir, no es una información 100% objetiva, sino que puede venir con sesgos en términos morales, hablando en términos morales, en términos éticos, que afecten la toma de decisiones. Es decir, la inteligencia artificial no va a tener la capacidad, si la estamos alimentando con unos datos que ya vienen con un sesgo ético importante, pues ella lo que va a hacer es reproducirlo. Por lo tanto, se deben establecer diseños centrados en humano, es decir, puntos de control humano como el modelo que plantea la profesora Karen Levy, donde las personas auditan o tengan la posibilidad de auditar los algoritmos. Por ejemplo, un ejemplo negativo de la aplicación de algoritmos fue el sistema Robodebt en Australia. Esta IA trabajó en términos erróneos y acusó a miles de personas de poseer deuda, pero era una información sesgada con la que se alimentó la IA y que por supuesto los resultados fueron erróneos y afectó a muchas personas. Por lo tanto, el punto de control humano o la interacción entre la IA y lo humano es fundamental. Debe existir una transparencia radical. La profesora Levy plantea la caja de cristal algorítmica. Es decir, los ciudadanos deben entender cómo se toman las decisiones. No puede ser una caja negra, no puede ser secreto de cómo el algoritmo llegó a esas decisiones. Caso Finlandia publica los criterios de sus IA públicas en una plataforma a la que acceden personas que trabajan con el tema de informática. La IA para la equidad. Algoritmos para sesgos. Por ejemplo, en Colombia la herramienta Aequitas ayuda a jueces a detectar discriminación en sentencias, pero por supuesto ya se ha depurado y ya se ha entrenado el modelo para identificar cuáles podrían ser todos esas discriminaciones que han afectado sentencias que ya se han dado. Por lo tanto, el tema de la integración ética y efectiva en la inteligencia artificial es vital. También, por ejemplo, un dato curioso, Amazon despidió a 7.000 trabajadores por un sistema de IA que luego tuvo que retirar por discriminar, es decir, métricas de productividad inhumana. Como no hay una retroalimentación con el humano al que están atendiendo la necesidad, por supuesto, sus resultados van más allá de, podríamos decir, productividad inhumana y toda una especie de penalización para la persona. Otro tema importante, por ejemplo, en la salud colectiva, positivo, diagnósticos aumentados, IA, por ejemplo, IBM Watson, sugiere tratamientos, pero son los médicos, comités de médicos que toman decisiones finales. Dato clave, hospitales con este modelo reducen errores en un 35%. Salud preventiva comunitaria. En Brasil utilizan drones con IA para identificar los focos de dengue, pero agentes locales lideran las campañas de prevención. Esta ética algorítmica, de acuerdo a las estadísticas, 87% de los sistemas de IA que se aplican en IA en Latinoamérica no auditan estos sesgos, que es tan importante. La interoperabilidad cognitiva, es decir, esa integración entre las decisiones de la IA y las decisiones humanas se da solo en un 12% de las plataformas empresariales que permiten esta integración IA y humana. Latinoamérica tiene una gran oportunidad, saltar esa vigilancia algorítmica, es decir, sanar todos estos sesgos algorítmicos antes de ponerlos en práctica.
Ahora bien, un concepto bien interesante que nace en el marco de la aplicación de la inteligencia artificial es el concepto de la inteligencia híbrida. Es decir, cuando nosotros entendemos que no se puede aplicar la inteligencia artificial aislada de las decisiones humanas, es donde surge la inteligencia híbrida. Esta autora, investigadora de Microsoft, en una de las conferencias que ha dado recientemente, Humanos al Rescate para resolver problemas de la inteligencia artificial, plantea, el futuro de los sistemas de inteligencia artificial no está en sustituir a la inteligencia humana, sino en combinarse con ella. Por lo tanto, esta inteligencia híbrida no es más que la convergencia armoniosa entre la IA y la validación con la inteligencia humana. Es decir, es el humano el que debe tomar las decisiones y validar lo que está haciendo la IA. ¿Cómo opera la inteligencia híbrida? Las máquinas procesan los datos estructurados y realizan análisis predictivos y modelos de pronóstico basados en algoritmos. Los humanos tratan esos datos no estructurados, mientras que las máquinas tratan los datos objetivos, estructurales, los humanos los no estructurados, es decir, los contextuales, los subjetivos, imágenes, notas, detalles que extraen significado y contexto a esos datos. Y la retroalimentación es el trabajo realizado por los expertos humanos que le proporciona retroalimentación al proceso automático de las máquinas, ayudando a mejorar su eficacia. Un caso de inspiración, el caso de Stitch Fit, una startup de ropa en línea, es decir, personas que no quieren ir a las tiendas a buscar su ropa y que quieren que les armen outfits, es decir, no quieren ver, no tienen que ver con ir a la tienda y seleccionar los outfits, organizarlos, sino que quieren que los haga totalmente. Esta empresa es una startup californiana y Catherine ha creado una gran plataforma que combina algoritmos de recomendación con estilistas personales. Es decir, aplica la IA a través del modelo que es aplicado en Netflix para la recomendación cuando seleccionamos las películas, todo el producto que nos provee Netflix. Bueno, ese algoritmo que está detrás, que es el algoritmo de recomendación, es tomado también para organizar esta plataforma de organización de outfit en línea, pero cuenta también con más de 3.000 estilistas que van a validar las decisiones de la IA. La inspiración está en los sistemas automáticos de recomendación, como lo dije, de Netflix. Eric Colson está a cargo, pero con un toque humano de estilistas personales. Esta mezcla de algoritmo y estilista para ofrecer recomendaciones personalizadas y estilo es lo que representa un buen ejemplo de inteligencia híbrida. Es decir, el algoritmo, máquina más estilistas humanos, es lo que hace que esta compañía o esta startup sea un gran ejemplo. Tiene gran impacto. Más del 60% de los clientes que acceden en línea a la organización de sus outfits repiten. Ya para finalizar, quiero traer a colación una pequeña reflexión. Esto de la inteligencia híbrida nos debe llamar a conciencia. Y sobre todo el caso que les acabo de presentar de esta empresa que combina el algoritmo de las máquinas con las decisiones humanas de los estilistas, nos enseña que cuando combinamos el procesamiento impecable de los algoritmos con el juicio contextual humano, no solo tomamos mejores decisiones, sino decisiones más sabias. En este mundo complejo, ningún algoritmo por sí solo podrá entender, por ejemplo, en el marco de la salud, el dolor de una madre en un hospital o, por ejemplo, en la creación de artesanía, la creatividad de los artesanos. Pero tampoco ningún humano, por más brillante que sea, va a poder acceder
a esos patrones ocultos que están detrás de millones de datos, de esa gran Big Data que hoy determina el curso de nuestra sociedad. La inteligencia híbrida no es una opción tecnológica, es un imperativo ético y estratégico. Y ya para despedirme, dejo con ustedes estos dos grandes títulos que son libros de mi autoría. Uno, que están disponibles en Amazon, Construyendo una organización inteligente, y uno de mis primeros libros, Inteligencia organizacional y perfil competitivo. Muy agradecida por la oportunidad. Gracias.